Hola, ¿cómo estás? El Señor te bendiga mucho en este nuevo día que iniciamos y que bueno, cada día lo queremos hacer de esta manera, como el Señor nos enseña, a tomarnos de la mano de Él, a transitar junto a Él, a buscar en su palabra, a alimentarnos de su palabra. Y en este día nuestro devocional se titula Un mandamiento verdaderamente retador. Y la palabra se encuentra allí en el libro de San Juan 15 y voy a dar lectura a dos versículos, el 11 y el 12, en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. El Señor dijo estas cosas, ¿no? Y nos preguntamos si hay algo superior al amor de Dios. Creo que no, ¿no es cierto? Si hay algo que pueda superar el amor de Dios, que es tan grande. Hay algo que pueda superar el gozo del Señor. Y acá el Señor Jesús, hablando estas cosas, Él dijo que mi gozo esté en ustedes. Mi gozo, el gozo del Señor. Cuando vemos este pasaje de San Juan 15 y vemos todas las cosas que el Señor va diciendo acerca de sí mismo y de cada uno de nosotros, de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué era lo que el Señor Jesús estaba enseñando aquí? Porque en el 11, cuando comienza, dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas el Señor habló y después dio este mandamiento? Estas cosas. Y Él venía hablando acerca de que Él era la vid verdadera. Él dice ahí al comienzo del pasaje, yo soy la vid verdadera, así comienza, yo soy la vid verdadera. También Él decía que nosotros teníamos que permanecer en Él. También Él estaba hablando de que solo así llevaremos frutos, permaneciendo en Él. También decía que separados de Él nada podríamos hacer. Que si nos separábamos de Él, nada podríamos hacer. Que si nosotros permanecíamos en Él, si permanecemos en Él, ¿sí? Y permanecemos en su palabra, ¿sí? Si nosotros permanecemos en Él y en la palabra del Señor, y que esa palabra esté en cada uno de nosotros. Dice, ustedes pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho. Y mirá que decir todo lo que yo quiera, pero lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho. Qué cosa preciosa, ¿no? Pero también sigue diciendo que si llevamos fruto, entonces el Padre es glorificado. También nos está diciendo que así de esta manera seremos sus discípulos. Fíjense ustedes cuántas cosas estaba diciendo el Señor. Léanlo después, ¿sí? Que así, de esta forma, nosotros seremos sus discípulos. Y dice, el Padre me ama. El Padre me ama y como así me ama el Padre, de la forma en que el Padre me ama a mí, así yo los amo a ustedes. Y ahí es donde Él da este mandamiento que parece difícil también de cumplir, ¿no es cierto? Cuando Él habla de que ese gozo que Él tiene esté en cada uno de nosotros, y siempre decimos, no es la alegría del momento, la risa que yo pueda tener por algo que me haga reír, que me haga sonreír, sino el gozo del Señor, que es otra cosa,
que es aunque yo esté pasando por miles de situaciones, aunque esté pasando por un momento difícil como muchos en este momento, como muchos en este momento y en este tiempo estamos pasando, aún así nunca perdamos el gozo, porque ese gozo es el gozo que da Cristo, es el gozo que da el Señor y que permanece en cada una de nuestras vidas. No es que vamos a estar riéndonos todo el día, es diferente. El gozo del Señor hace que podamos nosotros sobrellevar cada situación que se nos presenta, ¿sí? Y no perder la paz del Señor. Y el Señor acá dice, permanezcan en mi amor, guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. Estas cosas yo os he hablado. Por eso dice, estas cosas que les estoy hablando, todo esto que estamos mencionando y que les estoy diciendo, tengan el gozo mío, pero también les doy este mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y creo que esta es la parte que más nos cuesta, ¿verdad? Porque es fácil por ahí decirlo. Si el Señor me dice que yo tengo que amar como Él me amó. Y me pregunto, ¿cómo Él me amó? ¿Cómo Él me ama a mí? ¿Yo puedo amar a los demás? Pregunto, ¿no? ¿Yo podré amar a los demás como Jesús me ama a mí? Yo creo que nos falta muchísimo, ¿no? Como muchas veces los chicos dicen de acá a la luna, ¿no? Ida y vuelta, ¿verdad? Pero el Señor dijo que podía ser posible. Porque para amar como Él nos ama, tenemos que crecer, tenemos que madurar mucho para poder cumplirlo. Y la verdad es que Dios creó todas las cosas perfectas. Cuando nosotros leemos allí en Génesis, Él cuando creó todas las cosas, cuando creó al hombre y a la mujer, Él miró y dijo que todo era bueno. Y Él nos creó con diferentes personalidades, con diferentes temperamentos, ¿eh? Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad. Y nosotros con todo eso es que tenemos que también lidiar, ¿sí? Con otras personas, también con sus forma de ser, con su carácter, y debemos de relacionarnos. Estamos en un mundo de relación, ¿verdad? Debemos de relacionarnos y muchas veces también soportarnos, porque la Biblia habla de esto, que también tenemos que soportar al otro. Pero ¿qué significa? ¿Que me guste todo lo que la otra persona hace, todo lo que la otra persona dice? No, sino aprender a aceptar a esa persona como es. Porque, a ver, si nosotros lo ponemos al revés, ¿cómo esa persona me ve a mí? Porque es fácil decir cómo yo veo a la otra persona, pero ¿cómo esa persona me ve a mí? Quizás me ve también con un montón de cosas que no le agradan de mí. Tal vez que sea así. Pero el Señor nos está hablando acá y nos está diciendo, esto no es si ustedes tienen ganas. O sea, no me está diciendo, Edith, si tenés ganas, bueno, mira, ama a los demás, ¿viste? Acá el Señor dice, ámense unos a otros, lo remarco, porque acá está escrito así, como yo os he amado. Y entonces nos hace pensar mucho y reflexionar, que solamente lo podemos lograr en el Señor si nosotros maduramos y crecemos, aprendemos a amar a los demás como son y orar al Señor y pedir para que yo también, no quiere decir que a mí me guste toda la gente, que yo voy a relacionarme con todo el mundo. No está diciendo eso el Señor, sino está diciendo amalo como es, o sea, porque el Señor nos ama como somos. Mira, si el Señor me amaría solamente por mi forma de ser o porque al Señor le agrada todo de mí, me amaría de esa manera a mí. ¿Cómo me ama el Señor? Me ama como soy. Por eso Él dio su vida por mí, dio su vida por vos, porque nos ama como somos y por eso Él entregó todo. Entonces, Él me ama a mí como el Padre lo ha amado a Él y lo ama, ¿sí? Así, de esa manera. El Señor no ama el pecado y eso lo sabemos, sino nos ama como personas, como su creación.
¿sí? Y entonces dice aquí, ustedes tengan gozo, tengan mi gozo. Ustedes amen como yo los amo. Inténtalo. Con el Señor te va a salir bien. Créeme que es así. Y tal vez uno tiene que ejercitar un poco más ese tema cuando alguien no nos gusta, poder también conocer un poco más a esa persona si me es posible. Porque cuando yo conozco un poco más a esa persona, me doy cuenta que tal vez no es como yo creía que era. Voy a encontrar virtudes, cualidades en esa persona que quizás a simple vista no me daba cuenta. Pero al interiorizarme en conocer esa persona, comienzo a darme cuenta que quizás todas esas cosas que yo pensé o esos conceptos prefabricados que yo tenía no tienen validez. Me doy cuenta que ahí hay una persona a la cual yo quizás miré con otros ojos, lo miré como que era una persona difícil, complicada. Pero mirándolo con otros ojos, con los ojos del Señor, comienzo a amar a esa persona. Aunque quizás haga cosas que no me agradan, o que quizás por momento me haga doler mi corazón. Pero el Señor me va a ayudar a amar a esa persona porque tengo el amor de Cristo en mi vida. Y cuando tengo ese amor en mi vida, el Señor va a hacer que yo pueda amar a los demás como Él nos ha dado este mandamiento. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, sabemos que cuando lo leemos parece fácil, Señor, parece fácil, pero sabemos que no lo es. Sabemos que amar a los demás no nos es fácil porque muchas veces nos encontramos con muchos obstáculos, nos encontramos, Señor, que no somos aceptados, que no somos tal vez queridos, pero en realidad tú nos enseñaste y nos dijiste que este era un mandamiento tuyo, que debíamos de amar a los demás, que teníamos que amarnos los unos a los otros y aceptarnos, Señor. Ayúdanos porque sabemos que si te lo pedimos, si nos esforzamos también, si oramos, si ponemos todo en tus manos, lo vamos a poder lograr. También, Señor, es parte de crecer, es parte de nuestras vidas, de madurar y de ser, Señor, más parecidos a eso que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y gracias por sobre todas las cosas te damos por amarnos tanto. Con todas nuestras imperfecciones, con todo lo que somos, en tu infinita misericordia, tú nos amas así. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros y por amarnos cada día y bendecirnos. Te damos gracias, honramos tu nombre, Señor, y rogamos tu bendición sobre todas las personas que en este momento están escuchando y están, Señor, oyendo esta palabra, Señor, que tú les bendigas grandemente en el lugar donde se encuentran. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.